Vamos ahora a hablar de economía y políticas sociales. Temas importantes, por eso llamo ahora a los dos siguientes invitados. Ellos son Toni Roldán y Francisco de la Torre, por favor, responsables de este área, de este apartado en el programa electoral. Nada fácil. Si es complicado el hablar de un programa electoral de cara a unas elecciones, vuestros temas en concreto, hablar de economía, con los números que manejamos, con la herencia que nos va a quedar, supongo que labor dura por delante. Bueno, no ha sido fácil, pero es muy gratificante poder estar aquí con Toni Roldán en nombre de las decenas de economistas que hemos trabajado en el equipo económico de Ciudadanos para intentar, bueno, el objetivo fundamental de todo el programa económico de Ciudadanos, reconstruir la clase media trabajadora devastada por la crisis, pero también por las malas políticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y decimos que tenemos un programa y que tenemos un proyecto para España porque nosotros no hemos hecho una carta a los Reyes Magos, nosotros nos hemos dedicado a cuadrar las cifras y cada medida está cuidadosamente estudiada y está cuantificada. Y así nosotros podemos ofrecerle a todos los españoles una rebaja de impuestos del 3%, de que todos los españoles pagarán el año que viene un 3% menos de impuestos. Eso nos costará 2.000 millones de euros. Como luego explicará Toni, también vamos a dar un complemento salarial garantizado a aquellos 7,5 millones de personas que, pese a trabajar, desgraciadamente siguen siendo pobres, porque efectivamente hay que reconstruir la clase media trabajadora en España. ¿Y nosotros cómo pensamos pagarlo? Bueno, pues lo pensamos pagar en primer término suprimiendo gasto superfluo, duplicidades, eliminando las diputaciones y dándole una economía de escala adecuada a los servicios municipales. Y en segundo lugar, haciendo que algunos que se están aprovechando de las trampas del sistema, de los agujeros, pues paguen. Y en este sentido llevamos una reforma del impuesto de sociedades que, además de los 5.000 millones de euros que nos vamos a ahorrar con el tema de las diputaciones y de la fusión de servicios municipales, nos va a permitir obtener otros 4.500 millones de euros de las grandes empresas que ahora mismo pagan poco, pagan un 6% aproximadamente y pueden pagar algo más. Y además de que queremos, obviamente, simplificar el sistema, porque el sistema fiscal español, se lo dice un inspector de Hacienda, no hay quien lo entienda, y lo que no se entiende no se cumple, queremos además tener un sistema más justo. Y para tener un sistema más justo es fundamental luchar contra el fraude y hacerlo desde el primer día. Y una de las primeras medidas que va a tomar el Gobierno que preside Albert Rivera es exigir los 2.800 millones de euros que dejaron de pagar los beneficiarios de la amnistía fiscal en base a un informe ilegal, porque antes de exigirle el primer euro a los ciudadanos que ya cumplen con sus impuestos, hay que exigirle la ley y toda la ley a aquellos que no contribuyen y que no hacen. Gracias. Y bueno, además, nosotros vamos a incrementar sustancialmente los medios de la lucha contra el fraude, los medios en la Inspección de Trabajo y en la Agencia Tributaria. Una cosa que no se entiende de lo que ha ocurrido hasta ahora es que en medio de una crisis fiscal sin precedentes y obteniendo 8 euros por cada euro directamente invertido en la Administración Tributaria, el PP y el PSOE lo que se hayan dedicado es a recortar medios en la Agencia Tributaria. Bueno, o a lo mejor se entiende demasiado bien. Y sin embargo, esto no es suficiente. Tenemos muchas más medidas concretas, pero seamos serios. Como no podemos poner un inspector de Hacienda detrás de cada español, la medida contra el fraude más importante de todas es convencer a los españoles de que tienen que pagar sus impuestos. Y para eso tenemos para empezar, garantizar que cada euro de dinero público se dedica a lo que se tiene que dedicar, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, y que no se despilfarra y no se va por el pozo de la corrupción. En segundo lugar, también tenemos que garantizar que todos los españoles tienen una administración tributaria, todos estos españoles que quieren cumplir, tienen una administración tributaria que les ayuda, que les trata como ciudadanos y no como súbditos. Y para eso Ciudadanos lleva también en su programa un estatuto del contribuyente. Y efectivamente, todo esto no es fácil, como decía Beatriz. ¿Por qué? Porque el principal problema económico de España, y que también repercute en nuestras cuentas públicas, que desde luego nos comprometemos a cuadrar,
es el desempleo. Si hubiese más gente trabajando, si tuviésemos el desempleo o el mercado de trabajo de un país normal, no tendríamos muchos problemas económicos y sociales, pero tampoco tendríamos problemas fiscales. Y para esto, efectivamente, Ciudadanos también tiene soluciones que se las presenta a continuación Toni Roldán, uno de los economistas más brillantes con los que he tenido el lujo de poder trabajar. Gracias, Paco. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Es espectacular la ilusión y el ambiente y las ganas de cambio que se viven. Es un honor estar aquí arriba y poder participar desde España. Voy a hacer 4 pinceladas muy rápidas sobre el mercado de trabajo, que creo que es probablemente el reto prioritario más importante que tenemos. El primer gran problema de España es el paro estructural. Somos el único país de toda Europa que ha superado por 3 veces el 20% de paro. Ninguno de nuestros vecinos ha llegado a la mitad de esa cifra de media en los últimos 35 años, con lo cual una cosa que viene de muy lejos que tenemos que cambiar. La solución que ofrecemos es un nuevo modelo productivo basado en 2 pilares esenciales. El primero es el capital humano, del que hemos hablado mucho y del que Albert va a hablar luego y algunos de mis compañeros. El segundo es recuperar la imparcialidad de las instituciones, es decir, recuperar la igualdad de oportunidades para todos, que no se lo lleven y que no tengan preferencias nadie sobre nadie para que la economía funcione. El segundo gran reto es el de la precariedad. Tenemos cerca, como decía Paco antes, cerca de 7 millones de personas que, a pesar de estar trabajando, no logran llegar al salario mínimo anual, porque se pasan la vida entrando y saliendo del mercado de trabajo sin lograr tener una vida digna, sin lograr acumular capital humano, sin lograr entrar a acumular los derechos del resto de los trabajadores. Para solucionar eso, hay otros partidos que proponen soluciones imaginarias y rentas mínimas garantizadas para todo el mundo. Nosotros ofrecemos políticas que funcionan y que están demostradas que funcionan en otros países. El pilar esencial para acabar con la dualidad, con el drama de la dualidad de nuestro país, es el contrato único, y el segundo es el complemento salarial. El contrato único lo que hace es igualar los derechos de todos, es decir, que no sea el tipo de contrato, sino que sea el esfuerzo lo que determina tu futuro laboral. El segundo es el complemento salarial, que lo que hace es ofrecer unos salarios dignos a esa cantidad de gente que no los logra tener. Consiste en una transferencia del Estado, en un impuesto negativo que nos ofrece el Estado a las rentas más bajas y a las familias con menos recursos. El tercer gran pilar es el de los olvidados, el de los parados de largo plazo, el de los cerca de 3 millones de personas que llevan más de 1 año sin trabajar y que no logran tener ningún futuro. Los viejos partidos han sido incapaces de ofrecer un cambio, de ofrecer una esperanza a esa gente porque han abandonado las políticas activas de empleo. Nosotros queremos cambiarlas de arriba abajo sobre 3 pilares esenciales y los voy a decir rápidamente. El primero es saber quiénes son, es decir, hacer unos perfiles individualizados de los parados. El segundo es ofrecer un cheque de formación directamente a los parados para que sean los ofertantes de cursos los que compitan y que no haya intermediarios que se puedan llevar el dinero a casa que estaba destinado a formar a los trabajadores. Y el tercer gran pilar de las políticas activas es incentivar la contratación. En cuarto lugar, y con esto termino, queremos ofrecer una economía fácil, que el Estado y la Administración no ponga problemas, sino que ayude a los que están creando riqueza. Y por esto que quiero mencionar particularmente aquí los autónomos. Lo que queremos es quitarles trabas, vamos a eliminar la cuota fija que pagan la Seguridad Social y solo los que ganen por encima del salario mínimo empezarán a pagar una cuota progresiva y además vamos a eliminar todas las trabas burocráticas y hacerlas online y hacerlas mucho más fáciles para que puedan, digamos, crear riqueza, que es para lo que están. Con esto ya estoy. ¿Listo? Gracias, Toni y Paco. Sabéis la enorme responsabilidad que tenéis, ¿verdad? Lo digo porque creo que es uno de los aspectos fundamentales. Todo el programa